Puede que hayas ayudado a alguien una vez, no porque esperabas algo a cambio, no porque pareciera significativo en ese momento, simplemente porque lo necesitaban y tú estabas ahí. Tal vez estaban luchando con algo que no podían manejar solos. Tal vez te buscaron o tal vez simplemente lo notaste. De cualquier manera, estuviste presente. Diste lo que pudiste, tiempo, atención, presencia, quizá recursos. No le diste mucha importancia. Y por un tiempo, todo pareció estar bien. Estaban agradecidos, o al menos eso parecía. La conexión se sentía natural, no había tensión, no había duda. Avanzaste sin cuestionarte si habías hecho lo correcto. Pero luego, después de que todo se calmó, después de que la crisis pasó, después de que ya no necesitaron lo que habías ofrecido, algo cambió. Ellos cambiaron. Algo en su manera de ser se volvió diferente, sutil al principio, pero innegable. Y no hubo nada dramático entre ustedes, ninguna discusión, ningún momento evidente al que pudiera señalar. Solo una cierta distancia, una frialdad en su tono, una renuencia a involucrarse. Cosas pequeñas, pero inconfundibles. La naturalidad que había antes desapareció y en su lugar quedó algo que no podías nombrar del todo. Y entonces comenzaron las preguntas. ¿Ayudé demasiado? ¿Me excedí? ¿Estuve demasiado presente o no lo suficiente? ¿Dije algo que no debía? ¿Interpreté mal la situación por completo? Diste vueltas al recuerdo en tu mente, buscando el momento en el que te equivocaste. Pero ese momento nunca apareció, porque cuando algo cambia de esa manera, la mente rara vez mira hacia afuera primero, se vuelve hacia adentro. Y así comenzaste a preguntarte, tal vez ayudaste demasiado, tal vez te metiste en algo que no te correspondía cargar, tal vez te hiciste demasiado disponible, y al hacerlo, creaste un desequilibrio que no pretendías. Reviviste las conversaciones, los momentos, las ofertas que hiciste, buscando el punto en el que pudiste haber sobrepasado un límite. O quizá fue lo contrario. Tal vez no ayudaste lo suficiente. Tal vez lo que diste no era lo que realmente necesitaban. Tal vez interpretaste mal la situación por completo, y lo que para ti se sentía como apoyo, para ellos se sentía como otra cosa. Tal vez les fallaste de una manera que aún no puedes ver. Los defendiste en tu propia mente. Te dijiste que solo estaban ocupados, o pasando por algo, o que estabas leyendo demasiado en la situación. Les diste el beneficio de la duda mucho después de que la duda ya se había instalado. Y entonces llegaron las preguntas más duras. Tal vez cruzaste una línea. Tal vez hubo algo no dicho, que violaste. Tal vez la ayuda en sí misma llevaba un peso que no notaste, y ellos lo han estado cargando en silencio desde entonces. Le diste vueltas una y otra vez, convencido de que, si lo pensabas el tiempo suficiente, la respuesta aparecería. Pero la pregunta que seguía regresando era más simple y más confusa. ¿Por qué alguien a quien ayudaste se volvería en tu contra? Pero la respuesta no llegó, porque la respuesta no estaba en lo que hiciste. Y si ninguna de esas preguntas toca en absoluto la causa real. Porque si miras de cerca la línea de tiempo, algo no encaja del todo. Cuando estaban necesitados, cuando estaban luchando, vulnerables, inseguros, tu ayuda fue bien recibida, tal vez incluso buscada. No hubo duda, no hubo distancia, no hubo incomodidad. Pero después de que se recuperaron, después de que la crisis pasó, después de que ya no necesitaron lo que ofreciste, fue entonces cuando comenzó el cambio. No durante la dificultad, después de ella. Esa es la parte que no tiene sentido, ¿verdad? Si tu ayuda hubiera sido invasiva, habrías esperado resistencia durante el acto mismo. Si hubieras cruzado un límite, habrías esperado tensión en el momento. Si les hubieras fallado de alguna manera, habrías esperado decepción mientras aún te necesitaban. Pero nada de eso ocurrió. La gratitud fue real. El alivio fue visible. La conexión, en ese momento, parecía genuina. Solo fue después. Cuando la presión desapareció, cuando las cosas volvieron a la normalidad, cuando ya no requerían tu presencia, que algo cambió. Y ese momento importa.
porque sugiere que la reacción nunca fue hacia tu ayuda en sí, sino hacia lo que significaba, lo que representaba, lo que dejó atrás, lo que les recordó mucho después de que el momento había pasado. No fuiste rechazado por lo que hiciste, fuiste rechazado por lo que permaneció. Para entender esto, tienes que ver lo que la ayuda deja atrás, mucho después de que el momento ha pasado. La ayuda, cuando se da, particularmente a alguien cuyo sentido de sí mismo es frágil, no simplemente se disuelve una vez que la necesidad ha pasado. Deja algo atrás, no necesariamente un recuerdo de gratitud, ni siquiera un recuerdo del acto en sí. Lo que deja es un registro psicológico, de posición. Cuando alguien acepta ayuda, la mente registra silenciosamente ciertos hechos, no como juicios, no como acusaciones, simplemente como verdades que no pueden desescribirse. Registra, estaba necesitado. Registra, no podía manejarlo solo. Registra, otra persona tenía lo que a mí me faltaba. Estas no son afirmaciones morales, no llevan vergüenza inherente, son simplemente observaciones de un momento, situacional, temporal, circunstancial, pero persisten, porque la mente no solo recuerda lo que ocurrió, recuerda lo que el evento reveló. Tu ayuda se convirtió en prueba, una prueba silenciosa, innegable, de tres cosas, que eran débiles, al menos en ese momento, que eran dependientes, al menos temporalmente, que tú estabas posicionado por encima de ellos, aunque fuera brevemente, aunque fuera de manera no intencional. Puede que nunca lo hayas pensado de esa manera. Puede que nunca hayas querido esa posición. Puede que hayas ofrecido ayuda sin ninguna conciencia de jerarquía en absoluto. Pero el registro no pregunta cuáles eran tus intenciones, solo anota lo que ocurrió. Y aun si nunca vuelves a hablar de ello, aun si los tratas con perfecta igualdad después, aun si nunca haces referencia al momento, nunca se los recuerdas, nunca lo usas en su contra de ninguna forma. La mente lo recuerda. Recuerda lo que fue verdad. Y ese recuerdo no permanece en silencio. Comienza a actuar sobre ellos. Lo que comienza como recuerdo no permanece como recuerdo por mucho tiempo. Se convierte en presión. Porque la mente, dejada a solas con ese registro, comienza a sentir su peso. Hay vergüenza, no del tipo ruidoso, no humillación ni autoodio, sino algo más silencioso. Una conciencia sutil de haber sido visto en debilidad, de haber quedado expuesto, aunque solo fuera brevemente, de ser conocido de una manera que no puede deshacerse. Esa conciencia permanece, y junto a ella hay deuda. No una obligación expresada, no un favor que deba devolverse en ningún sentido formal, sino una sensación interna de estar atado, de cargar con algo no dicho, de deber algo que nunca puede terminar de pagarse, porque nunca fue solicitado en primer lugar. Eso tampoco se desvanece con facilidad. Luego está la tensión entre dos verdades que no pueden coexistir cómodamente. Por un lado, me veo a mí mismo como capaz, independiente, alguien que se las arregla. Por el otro, necesité ayuda. No pude hacerlo solo. La incomodidad de sostener ambas al mismo tiempo no es dramática, pero es persistente, y la mente, en su necesidad de coherencia, comienza a buscar una manera de resolverla, y debajo de todo esto, sutil, pero innegable, está la irritación del desequilibrio y la envidia. Una incomodidad silenciosa por haber estado, aunque fuera temporalmente, en una posición inferior. Por haber necesitado lo que otra persona tenía. Por el hecho de que, por un momento, la dinámica fue desigual. Ese sentimiento no se anuncia, pero permanece. Y aquí está lo que deja clara la línea de tiempo. Durante la crisis, nada de esto importaba. La necesidad era inmediata. El alivio era real. La gratitud era fácil porque la supervivencia era la prioridad. Pero después de la recuperación, después de que el peligro inmediato pasó, después de que las cosas volvieron a la normalidad, fue entonces cuando la presión comenzó a acumularse. Porque ahora había espacio para sentirla. Así que no estabas imaginando el cambio,
No estabas interpretando mal la línea de tiempo. El cambio llegó después, no durante, porque la presión solo surgió una vez que la crisis dejó de ocultarla. Una presión así exige liberación, y la mente elegirá el alivio mucho antes de elegir la honestidad. Cuando la presión se acumula de esa manera, la mente no pregunta ¿qué es exacto? Pregunta ¿qué hará que esto se detenga? Y la respuesta que encuentra rara vez es la verdad. Es la historia que trae mayor alivio. Esto no es consciente, no es calculado. Es simplemente la forma en que la mente se protege cuando la incomodidad se vuelve insoportable. Y así, silenciosamente, comienzan los ajustes. La ayuda en sí empieza a encogerse en la memoria. No de manera dramática, no de una sola vez, pero los bordes se suavizan, la importancia se desvanece. No fue tan grande. Cualquiera podría haber hecho eso. No cambió realmente nada. La incomodidad de deber disminuye cuando aquello que se debe se siente más pequeño. Entonces la incomodidad comienza a desplazarse hacia afuera, porque si la presión no puede reducirse, minimizando la ayuda, puede redirigirse reinterpretando al ayudante. Se asignan motivos silenciosamente, se asumen intenciones. Querían algo. Necesitaban sentirse importantes. Estaban tratando de ganar ventaja. Nada de esto puede ser cierto, pero no necesita serlo, solo necesita aliviar la tensión interna. Y una vez que el papel del ayudante es reinterpretado, el pasado mismo comienza a cambiar. La historia cambia de tono, el recuerdo del momento es editado, no borrado, sino replanteado. Lo que antes se sentía como bondad, ahora se siente como otra cosa. Lo que antes se sentía como apoyo ahora, carga con un peso que antes no tenía. La narrativa se ajusta para coincidir con el sentimiento presente, y finalmente surge la necesidad de recuperar lo que fue entregado temporalmente. La autonomía, la distancia la restaura, el rechazo la prueba. Alejarse se convierte en una forma de reafirmar el control, no sobre el pasado, sino sobre el sentido presente del yo. No los necesito, nunca lo hice. Cuanto más se alejan, más libres se sienten. Esta es la mente de alguien inseguro eligiendo el alivio por encima de la honestidad, la facilidad por encima de la exactitud, el confort por encima de la claridad. En ese punto, la pregunta ya no es cómo se sienten, sino a quién se le adhiere esa presión. La presión, una vez formada, no permanece abstracta, tiene que posarse en algún lugar, y se posa en la persona que la representa, te conviertes en el recordatorio. No porque lo menciones, no porque se los eches en cara, no porque pidas nada a cambio, sino simplemente porque estuviste ahí. Tu presencia, por más amable, por más neutral, por más cuidadosa que sea, evoca un capítulo que preferirían cerrar, una versión de sí mismos que ya no quieren cargar. Incluso el silencio hace esto, incluso la distancia, incluso la ausencia de expectativa. El simple hecho de que existieras en ese momento es suficiente, te conviertes en el testigo, viste algo que desearían que nunca hubiera sido visto. Recuerdas lo que necesitaron cuando no podían proporcionarlo por sí mismos. Conoces una verdad sobre ellos que no puede deshacerse sin importar cuánto tiempo pase, y aun si nunca hablas de ello, aun si los tratas con perfecta igualdad, aun si nunca se los recuerdas, nunca haces referencia a ello, nunca lo sostienes en tu expresión o en tu tono. El saber permanece, y ese saber es el problema. Entonces, lentamente, dejas de ser una persona, te conviertes en un símbolo. No de quién eres, sino de lo que ese momento representó: dependencia, debilidad, desequilibrio. Un tiempo en el que no fueron suficientes y alguien más sí lo fue. Ya no se relacionan contigo como tú mismo, te gestionan, te evitan, te mantienen a distancia, te reinterpretan, porque lo que representas no puede reconciliarse con la forma en que necesitan verse a sí mismos. No fuiste rechazado por lo que hiciste, fuiste rechazado por lo que tu existencia continuó significando. Una vez que eres visto de esa manera, la relación ya no puede permanecer neutral.
Volverse en tu contra no es una reacción, es una solución, porque la hostilidad, distancia, frialdad, rechazo, logra algo muy específico, resuelve lo que la presión por sí sola no pudo, elimina la deuda. Si te conviertes en alguien malo, la obligación desaparece. La gratitud ya no es necesaria. Lo que se debía queda anulado, porque la persona a quien se le debía ya no es digna de ello. El balance se limpia, reequilibra el estatus, la distancia restaura la igualdad. La frialdad elimina el recuerdo de la jerarquía. El rechazo borra el desequilibrio que existió, aunque fuera brevemente. Si te empujan lejos, la asimetría se corrige. Si te disminuyen, la dinámica se nivela. Si atacan, la relación ya no refleja un momento en el que tú estabas arriba y ellos abajo. La balanza se estabiliza, restaura la autonomía. Rechazarte prueba independencia. Crear distancia demuestra que no te necesitan, que nunca lo hicieron, que lo que fue dado no tiene un reclamo duradero. Alejarte se convierte en evidencia de autosuficiencia. Protege la narrativa. Para que la historia permanezca intacta, para que ellos sigan siendo el héroe de su propia vida, no puedes permanecer como estabas. La versión de los hechos en la que tú ayudaste debe transformarse en una versión donde tu papel es cuestionado, minimizado o replanteado. Lo hicieron por sí mismos. O no fue tan significativo. O tú tenías motivos que complican el significado. La historia se ajusta para que el yo pueda mantenerse íntegro. Y finalmente, elimina al testigo. Tu presencia valida el pasado, tu memoria sostiene lo que desean olvidar. Eliminarte, física, emocional o relacionalmente, elimina el recordatorio. Si no estás ahí, el capítulo se cierra con mayor limpieza. La hostilidad no es emocional, es mantenimiento psicológico del yo. Completa el circuito. Resuelve la presión, restaura lo que la ayuda interrumpió. Comprender esto cambia la forma en que se ofrece la ayuda y a quién se lee. No todas las personas pueden tolerar ser ayudadas, no porque sean malas personas, no porque carezcan de gratitud, sino porque el costo interno de recibir, vergüenza, deuda, autonomía disminuida, supera lo que fue dado. Eso no es un fallo moral, es simplemente una realidad. Y comprender eso cambia en qué se convierte la ayuda. Porque la ayuda, cuando se da libremente, no necesita permanecer, no necesita ser recordada, no necesita ser reconocida, no requiere que la otra persona la cargue hacia adelante, emocionalmente o de cualquier otra manera. El dolor nunca estuvo en el acto de ayudar. El dolor vino de sostenerlo, de repetirlo, de preguntarse por qué cambió las cosas, de esperar que la bondad devolviera naturalmente bondad, que la presencia fuera correspondida con presencia, que el cuidado fuera reconocido como cuidado. Pero una vez que ves lo que realmente ocurrió, una vez que ves el mecanismo en funcionamiento, la necesidad de repetirlo comienza a aquietarse. No, fuiste rechazado porque fallaste. No te alejaron porque hiciste algo mal. Fuiste rechazado porque tu ayuda no pudo integrarse sin causar una disrupción. Y en lugar de enfrentar esa disrupción, la mente eligió eliminarte. Eso fue lo que pasó. Y saberlo te permite soltar lo que has estado cargando y ayudar con mayor sabiduría. La ayuda de la que se puede alejar es la ayuda que fue verdaderamente libre. Fue dada sin condición, no necesita ser devuelta, no necesita ser honrada, simplemente fue. Y una vez dada, ya no es tuya para gestionarla. También está esta pregunta, y vale la pena sentarse con ella en silencio. Si los roles se invirtieran, si tú hubieras sido quien necesitaba ayuda, ¿te habrían ayudado ellos? No como juicio, no como acusación, solo como anclaje. Porque la respuesta, sostenida con honestidad, a menudo aclara lo que la relación realmente fue. Vista con claridad, la experiencia ya no necesita ser cargada como una herida. La reacción nunca fue hacia tu ayuda. Fue hacia lo que la ayuda reveló, lo que representó, lo que dejó atrás en su comprensión de sí mismos.
Y una vez que ves eso con claridad, una vez que entiendes el mecanismo en funcionamiento, la confusión se disipa. Tú no fuiste el problema. Fuiste el recordatorio de un momento que no pudieron reconciliar. Y en lugar de reconciliarlo, la mente eligió eliminarte. Eso fue lo que pasó. Y saberlo permite que la experiencia se asiente, no como traición, no como fracaso, simplemente como algo que ocurrió por razones que no tenían nada que ver con tu valor. Ahora dime en los comentarios, ¿alguna vez ayudaste a alguien que luego se volvió distante o incluso se volvió en tu contra? Si esto te trajo algo a la mente, eres bienvenido a compartirlo abajo. Y si esta forma de ver las cosas resuena contigo, puedes apoyar el canal dando like, compartiendo o suscribiéndote. Comprender no borra lo que ocurrió, pero sí elimina la necesidad de cargarlo como una herida.